solo tú. Quebrantas mi ser y mi corazón, solo tú. Me ayudas a ver que mi vida pudiste cambiar. Lo que soy, yo te entrego. Dame fe y en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Solo tú quebrantas mi ser y mi corazón, solo tú derrotas el mal, borraste la mancha en mí. Lo que soy, yo te entrego. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás.
tal? Pues seguimos en nuestra serie Convicciones porque estamos tocando varios temas en estos miércoles, temas que son importantes que sean nuestras convicciones, ya que son parte del ADN de nuestra iglesia y en realidad son cosas que deben de estar en todo cristiano, no solo en los de nuestra iglesia, pero nos interesa que en nuestra iglesia esas convicciones sean fuertes. Hoy vamos a tocar una convicción, es otra de esas convicciones que a algunos les genera alergia o incomodidad, ¿verdad? Es entendible cuando esas reacciones adversas suceden en aquellas personas que no son salvas. Uno lo entiende, ¿verdad? Pero uno no entiende que eso suceda en creyentes, que creemos en lo que dice la Biblia y creemos en cosas que están acá. Entonces, que los no creyentes critiquen este tipo de convicciones, pues está bien, ¿verdad? Recordemos que cuando no tenemos una convicción de Dios, es porque en su lugar ya tenemos una convicción que no es de Dios. Entonces no podemos meter la convicción de Dios porque adentro ya tenemos una convicción que no nos la dio Dios. La aprendimos en algún lado, ¿verdad? O simplemente a nuestra carne le gustó y se quedó con esa cosa, con esa convicción. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener la convicción del diezmo, ¿verdad? Así que cuando no se tiene la convicción, entonces lo que sucede es que en nuestra cabeza y en nuestro corazón tenemos varias razones para no tenerlas, para no hacer esas prácticas que la Biblia nos dice. En estos días de la pandemia, es usual que cuando ustedes y yo queremos entrar, por ejemplo, a un supermercado o a un banco, lo que sucede es que viene el guardia y nos dice espérese y nos pone enfrente, en la mano o en el cuello o en algún lado, un aparatito que es el termómetro, ¿verdad? Por causa de la pandemia ya no se usa, actualmente ya no se usa el termómetro en la boca, ¿verdad? O aquella cintita en la frente, simplemente de largo, sin entrar en contacto con uno, le toman la presión. A una relativamente corta distancia nos mide nuestra temperatura, así como vemos en esta foto. Así que queremos saber, si usted y yo queremos saber cómo andamos en nuestra temperatura, yo creo que anda un poquito calentura. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente irnos a la entrada de cualquier supermercado para que nos digan cuánto tengo. Y le van a decir, ¿verdad? Ahora, si usted quiere saber cuál es su temperatura, pero y si usted quiere saber cuál es su convicción, cuál es tu convicción acerca del diezmo, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente mira cuál es tu reacción ahorita mismo. Ahorita que les dijimos que vamos a empezar a hablar de este tema, ¿qué reacción tuviste? Ese es el termómetro. ¿Qué reacción hubo ahí dentro de ti? ¿Te dieron ganas de salirte de la reunión? ¿Verdad? De cambiar, de poner otra página ahí en tu Facebook o en YouTube, ¿verdad? ¿Pensaste de repente, ay, no me gusta que hablen de esto? ¿Se te vino ese pensamiento? ¿O se te vino más bien, hey, qué bueno que van a hablar de eso? ¡Qué bueno! O tal vez se te vino un pensamiento como, hey, ya días yo quería saber acerca de estas cosas. ¡Qué bueno que lo van a tocar! O tal vez se te vino, no sé, yo creo que hay temas más importantes que hablar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dije, vamos a hablar del diezmo, alguna reacción provocó en tu vida, ¿verdad? Y esa reacción va de acuerdo a tu convicción. Esa reacción que tuviste en tu mente, en tu interior, ese es el termómetro. El termómetro, la temperatura que salió en tu termómetro. Otro termómetro, también para cómo estamos en esta convicción, es cuando de repente vemos algún artículo, algún video, ¿verdad? En internet o en algún lado, que dice que los cristianos no debemos diezmar. Cuando miramos ese artículo en internet, digo, se ve bueno. Y tu reacción a ese artículo también te mide. ¿Cuál es tu temperatura? ¿Cuál es tu convicción acerca de esto, verdad?
Entonces algunos se animan alegres a leerlo. Qué bueno que dice que no es para los cristianos. Y otros, bueno, y dice, quiero estudiarlo más para convencerme porque quiere que sea así, ¿verdad? Pero hay otros que cuando miran que sale algún video o algún artículo en internet que dice los cristianos no deben de diezmar, hay cristianos que dicen, nada, y lo quitan, lo cierran simplemente, ¿verdad? Dejan de ver eso. ¿Qué causa la diferencia en esas personas? ¿Qué causa la diferencia? La convicción. La convicción que tengan hace que quieran seguir sabiendo del tema o que quieran no verlo, ¿verdad? Creo que un buen número de nosotros pasamos por épocas en donde nos ponemos incómodos con el tema. Yo creo que casi todos, no voy a generalizar, a decir que todos, pero yo creo que un buen número de nosotros pasamos por ese tiempo, esa época en nuestra vida que ese tema nos incomoda, nos da alergia. Yo les conté en reuniones anteriores que antes de venir a la iglesia de Gran Comisión, yo estuve pues en varias iglesias, ¿verdad? Yo fui miembro en varias iglesias y les voy a decir, les confieso, que en ninguna de todas las iglesias que yo estuve antes, en ninguna diezmé. No lo hice, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y cuando de repente mencionaban el tema, a mí me daba como alergia. No, me hacía el loco. Yo no quería que hablaran de eso. También les conté que antes de venir acá, pues yo anduve en el mundo, ¿verdad? Un tiempo en el mundo. Y luego, desde 1985, yo me reúno en esta iglesia. Fue tan liberador, tan emocionante cuando yo entendí la salvación. Que era por gracia, que no es por obras, que no se pierde, ¿verdad? Eso cambió mi vida, no solo cambió mi destino eterno. Fue un cambio total a mi vida. Y luego, cuando yo entendí y agarré la convicción de hacer discípulos, de cumplir la gran comisión, entonces eso le dio propósito a mi vida. Desde 1985, de ahí para acá, el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, cosas buenísimas, ¿verdad? En mi carácter he estado aprendiendo muchas cosas acerca de cómo vivir de acuerdo a la Biblia. Me dio buenos amigos, me dio una familia espiritual y años después, ¿verdad? Me dio a mi esposa y a mis hijos y ahora a mis nietos. Entonces, así que después de pasar por ese impacto de la salvación eterna, no se pierde, visión, propósito para mi vida, en ese tiempo cuando volví a escuchar por primera vez, volví a escuchar el tema del diezmo, entonces por primera vez empecé a diezmar. Y con alegría, lo di con alegría, porque ya no me dio alergia. Fue, hey, qué bueno, qué bueno. Nadie me obligó, ¿verdad? Nunca nadie me manipuló. Simplemente se me mostró, se me enseñó que era importante tener esta convicción y hacerlo libre y voluntariamente. También recuerdo que pasé por otra faceta que algunos de ustedes también se podrán identificar conmigo, y es que cuando yo empecé a diezmar, en ese tiempo pues ganaba poco, ¿verdad? Entonces no me costó mucho. El diezmo, ¿cuánto es? Por lo menos el 10%, ok. Se calcula esta cantidad, la di, ok, cheque. Pero después, no mucho tiempo después, tuve mi primer así como trabón ahí, porque pasé a otro trabajo en donde empecé a ganar mucho más del que ganaba antes. Y entonces cuando ya recibí mi primer salario y saqué cuentas y vi que mi diezmo ya era mucho más, entonces ahí medio dudé un poquito, ahí como que trastabillé, ¿verdad? Y en ese momento empecé a pensar y a entender que en realidad había sido el Señor quien me había bendecido con este nuevo trabajo. Fue Él, ¿verdad? Hay un verso que a mí me ayudó y espero que también te ayude para tener este tipo de convicciones. Está en 1 Corintios 4:7. Pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otra versión dice así: todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Buena pregunta, buen enfoque. Cualquier cosa que tengamos, la casa o un lápiz, el salario, todo lo hemos recibido. ¿De quién? De Dios. Entonces dice, y entonces si lo recibiste de Dios, ¿por qué presumes? Entonces yo me acuerdo que reflexioné en este pasaje y yo sabía que Dios me había dado el trabajo anterior y no me costó dar el diezmo, pero ahora que ganaba más, entonces estaba empezando a reaccionar como que si yo hubiera conseguido ese trabajo. Ya no lo miraba igual que el anterior, ¿verdad? Pero entonces me empecé a retroceder mi mente al pasado y me vi pidiéndole a Dios por un nuevo trabajo, pidiéndole a Dios por este trabajo, y le pedí y oré, y entonces vi que esa reacción mía de dudar, yo estaba reaccionando como que si Dios no tenía nada que ver con este nuevo trabajo que me había dado. Ese análisis, ese pensar en eso fue afirmando la convicción en mí. El verso dice, ¿por qué te glorías? Y eso implica que en ese momento estamos pasando por jactancia, por orgullo. Hay orgullo en ese momento de que uno dice, no, el diezmo, esto es mucho, yo no voy a dar tanto, voy a dar menos. O algo así, alguna reacción de ese tipo es jactancia, es orgullo de pensar que este trabajo yo lo conseguí. Ahí Dios no me lo dio. Eso es lo que estábamos diciendo. Eso es lo que dice este verso. Entonces, cuando a uno se le hace difícil darle al Señor de nuestro dinero, es que está empezando nuestro orgullo a hacer su trabajo, ¿verdad? De boicotearnos y empezar a hacernos creer que ese dinero es nuestro. Y se nos olvida lo bueno y generoso que ha sido el Señor con nosotros. Lo disociamos, ¿verdad? Miren, el Señor no tenía que salvarnos de gratis, y lo hizo. No tenía que darme una parte en la misión, ¿verdad? Que él tiene, y lo hizo. Me dio trabajo en su misión. No tenía que bendecirme nada, ¿verdad? Pero lo hizo. Y ese salario que yo estaba recibiendo, ahí me estaba recordando que si Él no me lo hubiera dado, ese salario, yo no lo tendría. Simplemente no lo tendría. Porque lo recibí de Dios. Eso me estaba recordando el versículo. Entonces la próxima vez que veas tu cheque o tu dinero en efectivo o el reporte del depósito que te hicieron, en ese momento recordá, ese dinero lo recibí. No de mi jefe, lo recibí de Dios. O si es tu empresa, cuando veas las entradas de tu negocio, las entradas que recibiste, entonces no penses que es resultado de tu esfuerzo o de los clientes o de las técnicas. No, lo recibiste de Dios. Lo recibiste de Dios. Y este concepto, esta verdad de ese verso de Corintios, aún los niños y jóvenes deben de aprenderla, ¿verdad? Si se le da una mesada, un dinerito, qué sé yo, 5 lempiras que les des, ellos deben de saber que hay que apertar el 10%, los 50 centavos. Los muchachos, no, si yo no trabajo, pero reciben dinero, o sea, tienen para comprarse sus juegos para, qué sé yo, de internet, para sus tenis, para esto, para lo otro, tienen. Pero dicen, para darle a Dios no tienen. Tienen para ir al cine, para ir a comer, pero no tienen para Dios. Entonces tienen que entender estas cosas. A mí no se me olvida cuando mi hermana menor, que en ese tiempo estaba ella empezando el colegio, la secundaria, a principio del año de clases le trajo a mi papá la lista, ¿verdad? Le trae la lista, papá, aquí está la lista que le dieron en el colegio de su uniforme, ¿verdad? Además está la otra lista de los útiles. Entonces ahí traía la lista
bueno, zapatos, tenis, camisa, blusa, falda, pantalón, esto, lo otro. Y ahí decía dónde lo podía comprar y el precio. El pantalón vale tanto, la camisa vale tanto, entonces total, tanto. Entonces mi papá vio eso y le dio a mi hermana el dinero exacto. Lo que ahí decía total, exacto, se lo dio mi papá. Entonces mi hermana, recuerdo que mi hermana me contó que cuando ella recibió ese dinero en efectivo, al tener el dinero en la mano, lo primero que le vino a la mente es el diezmo. Tengo que dar el diezmo. Y entonces dice, ¿y ahora cómo hago? Porque viene exacto. Mi papá me dio exacto el dinero. Ella no tenía por qué dar el diezmo porque era un dinero que era para los uniformes y venía exacto. Pero ella dice, no, o sea, ¿cómo voy a...? Y ¿saben lo que hizo ella? Se fue a buscar camisas más baratas, unos tenis más baratos, unos calcetines más baratos, y con eso ya pudo irse balanceando para poder dar su diezmo. Cuando ella me contó, para mí fue un gran ejemplo, y yo vi como Dios bendijo el corazón de ella, el corazón con que lo hizo. Y aquí está la primera cosa que te quiero decir acerca de la convicción del diezmo. El diezmo no se trata de la cantidad que das, se trata del corazón con que lo das. Ese es el primer principio acerca del diezmo, de esta convicción. El diezmo solo es un termómetro de cómo está tu corazón. Cuando esa es tu convicción, te ayuda, increíble, te ayuda muchísimo. Te descargas de un montón de pensamientos. Yo sé, ¿verdad? Que varios de ustedes de alguna otra manera se han expuesto o saben que en otras iglesias es como obligatorio dar el diezmo, al punto que hasta te mandan el recibo a la casa si te has retrasado en 2-3 meses de no dar el diezmo. Y te tocan o te mandan a tu correo, hermano, aquí está, debe tanto de 3 meses de diezmo que no ha dado. O sea, no entiendo yo eso, ¿verdad? Por otro lado están también que te dicen, mira, si das el diezmo, Dios te va a dar mucho dinero, te va a dar 1000 veces más. Es cierto que Dios te puede bendecir en tus finanzas, pero la avaricia nunca debe de ser la motivación para dar el diezmo. No es motivación. No es con ese corazón que tenemos que dar el diezmo. Hoy en día, y a días, ¿verdad? Se oyen muchas críticas sobre el diezmo y que los pastores son pisteros y cosas así. Iglesias, que es cierto, iglesias que solo eso hablan. Algunas te dicen incluso que si no das, maldiciones te van a caer. No es nuestro caso. Nosotros, ustedes pueden confirmar, revisar, nosotros este tema y temas parecidos, que una vez al año, una vez cada 2-3 años, de este tema no sé hace cuánto no hablábamos. No lo hacemos con regularidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nunca vimos a Jesús o a los apóstoles decir ese tipo de cosas que dicen en otras iglesias. En realidad esa es la maldición que hay hoy en día dentro de la iglesia evangélica. Es ese grupo llamado Evangelio de la Prosperidad, donde en realidad al final la prosperidad viene a ser nada más para los líderes. Pero esos malos ejemplos no son razón para uno ser alguien antidiezmo, ¿verdad? De la misma manera que los curanderos y los estafadores no deben causar en nosotros ser antimédicos. O sea, nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? La convicción del diezmo se basa en varios principios. El diezmo es un principio y se basa en varios principios. Por ejemplo, voy a mencionar unos cuantos nada más. Mateo 22-21, Jesús dijo, dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Lo que pasó es que unos fariseos le preguntaron a Jesús si era correcto darle impuestos a los romanos. Entonces Jesús les dijo, denme la moneda y ya ustedes saben esa parte de la historia. Y entonces Jesús les dijo, bueno, denle al César lo que es del César.
Pregunta, ¿qué era del César? Pues los impuestos, el dinero de los impuestos. Entonces Jesús le está diciendo al César, al gobierno, al Estado, denle lo que es de él, páguenle los impuestos. Pero y entonces la pregunta es, ¿y qué era de Dios? Si Jesús dijo, denle al César lo que es del César, denle a él sus impuestos, pero a Dios denle lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿El diezmo? No. De Dios es todo. Todo. El 100%. Todo. Y si se fijan en ese pasaje, el dinero, según Jesús, no era entre tres, ¿verdad? No está hablando de tres dueños en ese pasaje. Jesús solo menciona dos, el gobierno y Dios, ¿verdad? En ningún momento ustedes y yo entramos como uno de los dueños de ese dinero. Nosotros solo somos administradores. Tenemos el dinero y entonces le damos lo que es del Estado, lo que es del César, se lo damos al César y el resto es de Dios. Y de ahí vamos a darle para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo da, todo el 100% nos lo da Él y lo recibimos de Él para Él. O sea que cuando nosotros le damos a Él, con el diezmo, ofrendas, etc., cuando le damos a Él, en realidad solo estamos devolviéndole a Él algo que es de Él. Él no nos pide todo, simplemente nos dice por lo menos un 10%. Por eso se llama diezmo, 10, ¿verdad? ¿A quiénes Dios les pide que le den a Dios lo que es de Dios? ¿A quiénes Dios se lo pide? Pues no se lo pide al mundo. Por eso es que uno entiende que los no cristianos critiquen el diezmo. Como Dios no se lo está pidiendo a ellos, ¿verdad? El diezmo, Dios se lo está pidiendo como un privilegio a sus hijos. A sus hijos, ¿oíste? No es una obligación, es un privilegio. Y eso es importante verlo así. Porque cuando lo sientes como una obligación, entonces ya estás en algo que se llama legalismo. Legalismo. Si das el 10% sin dar tu corazón, eso es legalismo. Cuando lo haces así, es porque no estás viendo la bondad de Dios. No estás viendo lo generoso que es contigo. No lo estás viendo como tu proveedor. No lo ves con confianza. No lo ves como tu Padre amoroso. Entonces, cuando sentimos como una carga este asunto del diezmo, puede ser, porque tenemos amor al dinero. En una ocasión, Jesús dijo, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando al Señor al que amamos es el dinero, ¿verdad? Y no es necesario tener dinero para amar al dinero. Podemos amar al dinero sin tener dinero. Entonces, cuando al Señor al que amamos es el dinero, entonces nos va a costar dárselo al Señor Jesús. El dinero es un Dios con D minúscula. Es un Dios que nos ofrece felicidad, nos ofrece seguridad. Exactamente lo mismo que nos ofrece Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Lo mismo que nos ofrece Jesús. Entonces, el dinero me dice, yo te ofrezco felicidad y seguridad. Y Jesús me dice, yo te ofrezco felicidad y seguridad. Tengo que escoger uno de los dos. Es lo que Jesús dijo. Me inclino por uno y entonces estoy rechazando y aborreciendo al otro. Me inclino por este y rechazo al otro. Entonces, cuando nuestra convicción es que Jesús es nuestro Dios, entonces nos va a costar menos darle algo que de todos modos es de Él, ¿verdad? Es nuestra convicción que el dinero nuestro es en realidad de Él. ¿Por qué? Porque de todos modos Él nos compró. Yo mismo, ustedes mismos y yo somos propiedad
de Él. Por eso es que según de Corintios 8, Pablo describe a un grupo de cristianos en Macedonia, y fijémonos bien en lo que dice. Según de Corintios 8, del 1 al 5 y al 7, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Abunden también ustedes en esta gracia. Qué importante. Y aquí Pablo está recalcando cosas importantes. Estos hermanos de Macedonia tenían clara la convicción de dar. Y él quiere que los hermanos de Corinto tuvieran esa misma convicción. Los de Macedonia estaban pasando por situaciones económicas muy difíciles, y parecido a como muchos hoy en día, ¿verdad? Muy difíciles. Hay algunos, por ejemplo, que no diezman, más que todo en sus problemas económicos, por problemas de administración, no están administrando bien. No es que no quieren dar su diezmo, es que se encuentran todos enredados en sus finanzas. Entonces, en este caso, si ese es tu caso, simplemente necesitas ayuda, ¿verdad? Y para eso es el otro tema que da alergia, ahora el tema del consejo. Pedí consejo para ver cómo irte desenredando en tu maraña de las finanzas y poder, entre otras cosas, poder empezar a dar tu diezmo. Pero la diferencia sucede cuando hay convicción. La convicción, cuando yo tomo la convicción y sé que en mis finanzas no sé cómo hacerlo, la convicción por el diezmo me ayuda, me empuja a ir a pedir ayuda, consejo, para cómo mejorar y poder dar mi diezmo. ¿Ok? ¿Cuál era la convicción que se ve ahí en los de Macedonia? Que ellos se daban a su único dueño. Ellos primero, dice, se daban al Señor porque Él los compró. Y segunda cosa es que ellos, dar era una manera de ser parte, de servir a los hermanos. Esa era la convicción. Entonces, hablemos un poquito de cada una de ellas. Primero, darse a Dios. Cuando tenemos problemas con dar el diezmo, el problema no está en el tema del diezmo. El problema está en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me gustan, quiere decir que a mí me gustan muchas partes de la Biblia. Me gusta cuando habla de promesas, me gusta la sabiduría que yo encuentro ahí, me gusta el amor que veo, la gracia, la misericordia, el perdón que me enseña aquí, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero quiere decir que también hay secciones de la Biblia que no nos gustan. No me gusta cuando dice que hay que pedir consejo, no me gusta cuando enseña sobre la amonestación y también sobre el diezmo y otros temas. Entonces, para no darlo, recurrimos a pensar que eso del diezmo es algo del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Y como nosotros ya no estamos bajo la ley, ese es el razonamiento. Pero yo les diría, o sea que ya no aplica a nosotros tampoco la ley que dice no cometerás adulterio, ya no aplica a nosotros tampoco. Sería ese mismo razonamiento. Ley versus principio. Eso es importante entenderlo. En el Antiguo Testamento había una ley del diezmo. Era una ley específicamente para los israelitas. Pero de esa ley sale un principio bíblico. Y ese principio bíblico ya se hace general, no solo para los israelitas. El principio es dar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo le damos al Señor? Pues dándole a su iglesia. La ley del diezmo como ley no es para nosotros, eso es cierto. Por cierto,
¿Sabías que cuando Dios les dio la ley del diezmo, en ningún momento se las dio como una carga, sino que se las dio como una vía de bendición? Desde el comienzo que Dios la pensó, el diezmo era como una manera de bendición a su pueblo. Entonces, lo que pasó, y Dios pues no estaba dando esa ley para molestarlos a ellos. Lo que pasó es que con el tiempo los fariseos fueron deformando todo eso y lo fueron convirtiendo en una carga y cayeron por lo tanto en el legalismo, ¿verdad? No miraban ya como una bendición. Cuando ya dejamos de ver como una bendición este tipo de cosas como el diezmo, es pecado, se cae en un pecado. Pero entonces vino Jesús y no canceló la ley. Lo que él hizo fue rescatar la ley. Mostró el verdadero sentido de la ley en general y renovó entonces verla a la ley, incluido el diezmo, verlos como una bendición. Ahora, para la iglesia sería más el principio de bendición que una obligación. Y para poder darlo con esta perspectiva en mente, la clave es sencilla. Primero, darnos al Señor. Eso es adoración. Darme primero al Señor. Eso va a dar un efecto, nos va a convertir en dadores alegres, como los de Macedonia. Según de Corintios 9:7 dice, cada uno debería dar como se lo propone en su corazón, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando dice que lo dé como lo propone en su corazón, está hablando de que es una decisión voluntaria, por convicción. Por eso es que sucede al nivel del corazón, ¿verdad? Por eso, como sucede desde el corazón, entonces no lo damos, no lo podemos dar de mala gana, con tristeza, sí, aquí está mi diezmo, con temor, ay, no sé, es que me va a hacer falta, me da miedo darlo. No lo vamos a dar así. Mucho menos nos vamos a sentir obligados a darlo. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ¿verdad? El corazón de esta pareja, de este matrimonio, su corazón no era del Señor, ¿verdad? Y entonces por eso ellos dieron menos. Vendieron un terreno ahí y dieron menos. Ellos estaban dando todo, pero estaban dando menos. No importa cuando lo entregaron a los apóstoles, esa cantidad de dinero, no importa, porque desde su corazón ellos no estaban dando nada. No sabemos cuánto dieron, pero desde el corazón ellos no dieron nada. Dieron sin convicción, dieron con temor, se sintieron obligados, querían impresionar o a ver qué, ¿verdad? Por eso Pedro después les dice, nadie los estaba obligando. Si ustedes no querían dar nada, tranquilos, no tenían que hacerlo. Pero ellos en su mente estaban ahí con cosas. Entonces, si ustedes y yo hubiéramos estado en aquel momento ahí, siendo parte de la iglesia, en ese momento en que Ananías y Zafira estaban haciendo eso, nosotros no hubiéramos visto alegría en el rostro de ellos dos. Si hubiéramos visto a los de Macedonia, sí hubiéramos visto una tremenda alegría en el rostro de ellos. Era innegable su alegría al dar, la de los de Macedonia. Entonces Dios ama al que le da así. No es que está diciendo que Dios no ame a los que no diezman ni ofrendan. No, ¿verdad? Sino que aquella persona que da alegremente, significa que primero se dio al Señor. Y eso lo ama el Señor. Eso alegra al Señor. Porque se entregó a mí primero, me ama. Yo amo eso, me alegra, me emociona, dice Dios. Es lo que significa ese verso. Entonces, la convicción es que la bendición no viene por dar, sino que la bendición está al dar. Eso es la convicción. No es, si yo doy, después voy a recibir una bendición. No es así. Sino que la convicción me dice, la bendición está aquí nomás cuando estoy dando. Esa es la bendición
que estoy dando. Muy diferente, ¿verdad? Lo que tal vez de una u otra manera hemos oído del Evangelio de la Prosperidad, que dice, ellos son los que dicen, si das, Dios te va a dar, la bendición viene, etcétera, etcétera. Dios dice, si das, esa es la bendición. Esa será tu alegría. Así que dame. Por eso, dar nuestros diezmos y ofrendas son un acto de adoración. Agreguemos otro elemento acá. Sabemos que una característica inherente a Dios es que Él es dador, ¿verdad? Él es dador, lo vemos por todos lados en la Biblia. A Él le encanta dar. Al Señor nos da y le encanta dar. Y sucede que ahora que somos hijos de Él, entonces esa característica de Él la tenemos en nuestros genes, de ser dadores. Cuando somos dadores, estamos mostrando esa genética de Él. Nos parecemos a Él. Entonces vamos a comprobar que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque al dar nos parecemos a Él. Cuando damos a la iglesia, a algún hermano en necesidad, cuando damos. Entonces cuidado también, por cierto, aclaro aquí, cuidado con caer a un extremo de algunos que dicen en esta temporada de la pandemia. Algunos dicen, bueno, la pandemia pues Dios la permitió, ¿verdad? Dios sabe por qué, pero esta pandemia trajo recorte a mis ingresos. Ahora yo recibo menos. Entonces lo siento Dios, perdiste porque me quitaron tu parte. No te puedo dar porque me quitaron tu parte. Y entonces ya por eso no dan, por la pandemia. Eso no es el pensamiento de un dador alegre, sino es alguien que está alegre por poder tener una excusa para no dar. Es una alegría diferente, ¿verdad? Y número 2, dar para servir a los hermanos. También lo vemos en los de Macedonia, en los tiempos de Jesús y al comienzo de la iglesia, surgió espontáneamente, de repente ahí, algo que se fue volviendo natural. Dar dinero para financiar la obra. Por ejemplo, Jesús dejó la carpintería. Mateo dejó su trabajo de recaudador de impuestos. Pedro y otros dejaron su trabajo de pescadores. Todos dejaron su trabajo. Los 12 apóstoles dejaron su trabajo. Y ellos andaban junto con Jesús predicando aquí y allá, se iban por todos los pueblos y ciudades de Israel. Miremos este verso que nos dice cómo se financiaban, ya que no estaban trabajando, se retiraron de su trabajo. Lucas 8:1-3. Después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores, a los apóstoles. Pensemos un poco en ese momento. Jesús ayudó a muchos gratuitamente, ¿verdad? Sanó enfermos de gratis, le dio de comer a miles de gratis, pero había gente atrás apoyando con sus finanzas su ministerio. Y con seguridad toda esa gente que daba dinero para el ministerio de Jesús lo hacían con buena gana. No lo hacían de mala gana, ¿verdad? No lo hacían por obligación, lo hacían con alegría, con gratitud y por convicción, la misión, la causa de todo esto que estamos apoyando. Si hubieras estado en ese tiempo, si tú hubieras vivido en ese momento, pregunta, ¿le hubieras dado dinero a Jesús para que Él siguiera su ministerio? ¿Lo hubieras hecho? Lo podemos seguir haciendo hoy. Ya vimos también el pasaje donde Pablo está alabando a los de Macedonia y los está poniendo como ejemplo. La iglesia daba para que la iglesia siguiera adelante en su trabajo, en la misión. Y esa era, para los macedonios, esa era su manera de servir a los demás hermanos.
Vamos a apoyar a Pablo y para que ellos y estos hermanos con ese dinero ayuden a la obra, ayuden a hermanos en Corinto, ayuden lo que están haciendo ellos. La iglesia no paró de dar. Qué ejemplo más increíble. La iglesia primitiva, la que aparece aquí, no pararon de dar aún en medio de la persecución. Aún en medio de la persecución. Y ese es un ejemplo para que nosotros no paremos de dar aún en medio de esta pandemia. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia, por cierto, paréntesis, yo no sé cómo es en otras iglesias, pero en las nuestras, las iglesias Gran Comisión, todos los pastores, nosotros los pastores, diezmamos y ofrendamos también, ¿verdad? Para que lo sepan. Entonces, cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas aquí en la iglesia, lo damos con alegría. Con alegría se lo damos al Señor, ¿verdad? Pero también nos alegra, a mí me alegra por lo menos saber que con mi diezmo yo aporto una parte para pagar el recibo de la luz, ¿verdad? Yo con mi diezmo sirve, es un aporte para poder ayudar a pagar el agua, ¿verdad? Los teléfonos, el mantenimiento del edificio, el equipo de la iglesia, ayudo a la producción de materiales, las actividades de evangelismo que hemos tenido, ayudo a pagar reparaciones, ayudo a pagar el salario del staff, ayudo a la ofrenda que como iglesia hacemos para darle a otros misioneros de nuestra iglesia que fueron a empezar y están allá empezando nuevas obras, ¿verdad? Por cierto, nosotros no recibimos dinero de ninguna otra iglesia, no, ¿verdad? Simplemente más bien de nosotros sale para darle a otras iglesias de Gran Comisión. Encima de eso, a diferencia de he oído en otras iglesias, nosotros no cobramos por las consejerías, nosotros no cobramos por las bodas y por nada de esas cosas, ¿verdad? En fin, con mi diezmo y con tu diezmo tenemos el privilegio de participar en este servicio para los demás. El privilegio de participar. Doy mi diezmo con alegría por todo lo que el Señor ha usado la iglesia en mi vida también. ¿Cuánto no tiene precio lo que yo he recibido en la iglesia? La enseñanza, el consuelo desde que el primer día, el mensaje de salvación, todo lo que Dios ha usado, no tiene precio, no tiene precio. Solo quiero agregar la aclaración extra para terminar. Cuando alguien dice, yo doy mi diezmo a hermanos en necesidad, ¿verdad? O a algún proyecto, hay un ministerio. No, eso se llama ofrenda. Es bueno, es algo que Dios quiere que demos ofrenda, pero eso no es diezmo. El diezmo es cuando nosotros, únicamente cuando se lo damos a la iglesia a la cual Dios nos trajo, ¿verdad? Afirma tu convicción de dar por lo menos el 10%. Que no te dé alergia a este tema. Propón en tu corazón darte a Él primero y vas a ver que ese dinero no es tuyo. Entonces, que Él te lo dio para tu sustento y Él te dio para que sustentemos juntos a su iglesia como un acto de adoración a Él. Juntos, adorando a Dios, aún también con nuestro dinero y juntos ayudando a que la iglesia siga avanzando y siga extendiendo el reino. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio, como dice Pablo, el privilegio de participar en esta gracia de dar. Tú nos das ese privilegio. No nos obligas, nos pones ahí como una opción para que la propongamos en nuestro corazón. Te pido por cada uno de los hermanos aquí que estamos viendo esto, Señor, que nadie se sienta cargado, sino alegre, libre, confiando en ti, Señor. Tú eres el que nos provee, tú eres el que nos provee. Por eso te damos con alegría, con gratitud, con confianza. Señor, que podamos dar
con todas nuestras fuerzas, darnos a ti, porque cada día se acerca tu venida y nada de lo que tengamos en este mundo nos lo vamos a llevar. Más bien, las personas que ganemos y las hagamos discípulas tuyas. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata.